Capítulo 21, sección 5, la función de la razón. Textualmente dice, la percepción selecciona y configura el mundo que ves. Recuerda que la percepción es del ego. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente separada. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizá si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. ¿Qué buscamos? Las ilusiones del ego. ¿Qué pasamos por alto? La realidad espiritual. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. En cuanto nos aquietamos, ahí está. La percepción es una elección, no es un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora. Pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. Es decir, elegimos la guía del ego o elegimos la guía del Espíritu Santo. Si estamos percibiendo y no utilizando la visión, claramente hemos elegido al ego y por lo tanto la limitación. 2. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que el tener tu fe puesta en eso hace que sea real. Acuérdate, está mal colocada nada más. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasa a muchos jóvenes. Aunque muchos hacemos lo mismo de otra forma, pero con el mismo contenido. Mira, por ejemplo, cuando un joven se mira al espejo y percibe solo el cuerpo, que el cabello se le cae, que tiene kilos de más, que no tiene la estatura deseada, que su piel tiene espinillas, está siguiendo las directrices del ego. La mente ya ha elegido ver desde la comparación, el juicio, y por eso la percepción confirma sufrimiento. No es el hecho objetivo lo que le duele, sino la interpretación que se hace de él mismo. El ego le dice, eres menos valioso porque no tienes el cuerpo que otros tienen. Y si el joven cree en esa voz, inevitablemente se sentirá pequeño, vulnerable, incluso indigno. Esa percepción selecciona de todo el mundo solo aquello que confirma esa creencia. Verá con envidia a quienes tienen un físico mejor y pasará por alto toda la evidencia de su valía real. La voz apacible, en cambio, susurra algo muy distinto. Tu identidad no es un cuerpo. No se mide por el cabello, músculos ni talla. Tú sigues siendo pleno y amado. Pero esa voz solo se puede escuchar si se decide darle espacio, si se reconoce que la percepción es una elección. Así, el sufrimiento no viene del sobrepeso, ni de la calvicie, ni de la apariencia, sino de haber elegido una manera de percibir que se basa en la carencia y el ataque contra uno mismo. La realidad, la plenitud del ser, no cambia por más que la percepción lo niegue. Lo único que cambia es la conciencia que se tiene de ella. 3. Hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad que solo están a la espera de tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural,
pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Ese otro ser es el otro sistema de pensamiento. Si asumimos el ego como nuestro ser, ya sabemos qué vamos a percibir. Si asumimos el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, podemos incorporar su visión y escuchar su voz. Los milagros le parecen antinaturales al ego porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuvieran separadas, ciertamente no podrían hacerlo, pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de ello, y así reconoce que los milagros no afectan la mente del otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. Siguiendo el ejemplo del joven, decide escuchar esa voz apacible, comenzar a percibir otro ser en él mismo. Ese ser no ve un cuerpo con falta, sino una mente que puede extender amor y recibirlo. Desde ahí, un milagro se vuelve lo más natural. No es un cambio mágico en el cuerpo, sino un cambio de la percepción del cuerpo. Donde antes había crítica y autodesprecio, ahora surge comprensión y compasión hacia sí mismo. El milagro entonces no consiste en recuperar el cabello o adelgazar de golpe, sino en reconocer que su identidad no depende de nada físico. Ese cambio de percepción lo libera porque transforma su propia mente, y esa es la única mente que puede cambiar. 4. ¿No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón? Acuérdate que la razón para el curso no son los razonamientos lógicos del ego, sino el puente que lleva a la percepción falsa al recuerdo de la verdad. Y esa es la razón. Y esa razón, dice, mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Y nada de lo que has permitido que permanezca en ella, el ego, es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón, el ego, pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento puede surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo se puede responder con la razón, no con los razonamientos y lógica del mundo, él jamás la podría plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón de la que habla Jesús, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. Y decimos entonces, ¿por qué el joven no encuentra la respuesta? Pues porque no ha hecho la verdadera pregunta, ¿quién soy yo si no me identificara con mi cuerpo? 5. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Tiene que haber estado ahí desde que surgió la necesidad de Él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te dirá si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. Si volvemos a la división hipotética de la mente, Jesús le habla a la mente tomadora de decisiones para que deje de mirar fuera de la mente recta, deje de buscar en el ego
lo que solo el plan divino ya consumó en esa parte de la mente que es tan pura, donde habita el Espíritu Santo para devolverle la razón que le devuelva la cordura. 6. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extiende su ser. Y en esto tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte de ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Es decir, nuestra mente recta, nuestro Espíritu Santo, que es santo. Pero sí tiene sentido preguntar ¿por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es? Pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incompleción. Lo que falta es nuestra pequeña dosis de buena voluntad para poner la fe en la mente recta, la creencia en la verdad y la visión en las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Ese es el propósito del Espíritu Santo a través del plan de Dios. 7. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? En la mente recta. Es obvio que el ego no nos la puede dar. Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Es decir, si somos un efecto de la fuente, significa que la fuente, que es Dios, y nosotros, el efecto, indiscutiblemente poseemos la misma capacidad de extensión del amor que Él. Por supuesto que sabes esto, y mucho más que esto. Pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar, pues ver lo que la razón te señala por los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón del curso es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios. Pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. El mismo curso ha señalado que esto es muy difícil para una mente no entrenada, pero con lo que llevamos de práctica y de lectura tenemos acceso a esa razón. Por eso dice, ya has dejado esa etapa. A menudo yo misma me descubro inmersa en el mundo y en mis relaciones especiales, que parecen apartarme de esa claridad. No obstante, aunque no sea fácil, pues el ego nos rodea constantemente, también es cierto que en cuanto tomo conciencia y elijo la razón, puedo volver a rodearme de esa presencia interior que deshace las ilusiones. Créeme que en cuanto salimos del campo de batalla, haciendo esa pausa mental y observamos quién está guiando la situación en nuestra mente, tenemos la oportunidad de elegir de nuevo la visión y la voz del Espíritu Santo, y en un instante Él nos devuelve la razón y con ella el puente hacia la paz. No hay que confundir que hay una parte del curso que dice ¿qué eliges, la paz o la razón? Obviamente entre estos dos términos se refiere a la razón del ego, y pues debemos elegir la paz, pero en este apartado, en este capítulo, ya se nos está dando otro sentido a la palabra razón, que es el puente hacia la paz. 8. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Cuando perdemos la paz es que la hemos ubicado mal. Por eso hay que tomar conciencia y ofrecer voluntad, porque la razón, dice, no tiene cabida en la locura ni se puede adaptar a sus fines de modo alguno.
la fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. La mente tomadora de decisiones puede elegir entre el ego y el espíritu, pero la razón, dice, no participa en esto en absoluto. Es decir, el Espíritu Santo respeta nuestro libre albedrío de elegir el sistema de pensamiento que deseemos. Si elegimos el ego, el espíritu aguarda. Si elegimos el espíritu, en ese instante funciona. Pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón, pues no, porque el conocimiento ya es y la razón es solo un medio para llegar a él. Y la locura no la deja pasar, pues no, porque el ego deja de funcionar cuando la razón ejerce su función. 9. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Esa es la función del Espíritu Santo, la parte de la mente que es tan pura. Ahí, el propósito del Espíritu Santo se aceptó y se consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede emplearse para el pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Es como el adolescente que se va de la casa, reniega de sus padres y hasta se cambia el apellido. Puede creer que rompió con todo, pero en realidad jamás puede borrar su origen, su sangre, su linaje. Del mismo modo, nosotros podemos negar la fuente, pero no podemos dejar de ser lo que ella creó. 10. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. La pregunta esencial es ¿quién soy yo? El ego nunca la haría, pues teme la respuesta. Sin embargo, es la misma indagación de autodescubrimiento que Ramana Maharshi enseñó como camino directo a la verdad. Jesús la respondió plenamente cuando dijo, yo soy. Con esas palabras reconoció que su identidad no provenía del mundo, sino de la fuente misma. Así reveló la respuesta eterna. Eres el Santo Hijo de Dios, uno con Él, inocente y eterno. Y por eso nos está enseñando a corregir la manera en que nos percibimos. Cada vez que elegimos hacernos esta pregunta con sinceridad, nos abrimos a la misma visión que tuvo Jesús y que Ramana señaló, el reconocimiento de que no somos el ego, sino la luz que jamás se extinguió. De ahí que la lección 250 que le corresponde a esta sección nos está enseñando a vernos más allá del cuerpo y dice, mira, cierra los ojos. Que no vea ninguna limitación en mí, que contemple hoy al Hijo de Dios y sea testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y de ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él deficiencia alguna con la que atacar su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy
y tal como lo vea a Él, así me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Y en este instante, la razón retorna como puente hacia la paz. Amén. Te dejo el link de enlace en la descripción.